Quienes pueden, enciendan la câmera, por favor, ok? Estamos aqui para mais uma classe da fase zero, e aqui vou explicar de uma maneira, fazer um repasso, como começarmos a fase zero do método desbloqueio metabólico, que é um método onde nós dividimos, compartimos, dividimos aqui, em algumas partes, este método, um método muito sencillo, muito simples de fazermos, pero necessita atenção, necessita lermos, necessita termos um pouco, show my screen anyway, aqui, vou poner aqui, vou compartilhar a pantalla. Método, aqui é o desbloqueio metabólico. Primeiro ponto, ler os materiais. Para todos que estão aqui e aqueles que vão assistir depois esta classe, é muito importante termos atenção a uma coisa aqui, que é aqui. Todos receberam ou receberam, aún muitos não leram, mas aqui todos têm acesso ao fase 0, fase 1, e aqui dentro deste enlace, que todos os dias casi todos os dias nós enviamos, há um resumo prático, há a fase 0, material de apoio, listas de frutas de baixo índice glicêmico, guia de alimentos inteligentes, FODMAPs, que hablo para os alimentos para a parte intestinal, lista de compras completa, todos têm acesso a isto. Isto está dentro da plataforma, isto está dentro de Hotmart. Eu não tenho acesso. Está aqui. Nós, además de termos dentro da plataforma, nós enviamos para todos este enlace e podem descargar isto daqui, podem descargar em PDF, podem descargar. Eu preparei este material. Há muita informação, pero además de ter muita informação, é um material muito rico, material muito completo, para que todos tenham acesso ao método completo, ok? Por isso, por favor, tire um tempo para ler estes materiais, ok? Então, además de ler os materiais, quero explicar que este método nós temos como base o ayuno. Vou falar sempre de ayuno, porque não há coisas novas. O remédio natural é este de aqui. O remédio natural é este de aqui. A diferença é que este remédio natural, muitas pessoas não sabem como utilizar. Por isso, quero pedir para que todos tenham tempo para poder ler os materiais e etc. Muito bem. Ayuno, hablamos também de suplementação, ok? Esto vamos falar mais em la fase 1. Ayuno, suplementação, alimentação, ok? Hidratação, e movimento, sonho, mentalidade. El ayuno, como hacer el ayuno, há muitas classes sobre esto, pero em resumo, el ayuno, nosotros en la fase 0 es el ayuno de 12 horas. Aqueles que querem pode ser ayuno de 14 horas. Como hacer el ayuno? Um exemplo, é só uma sugerência. Cenamos a las 8 da noite, rompemos el ayuno a las 8 da manhã. De las 8 da noite,
rompemos el ayuno a las 8 de la mañana. Esta es una sugerencia. El método es dormir, cenar mínimo 3 horas antes de dormir, 2 horas antes apagar la pantalla, apagar las pantallas, y 1 hora antes manzanilla. Este é outra coisa, este é para dormir melhor. Pero el ayuno podemos hacer de las 19 horas, de las 7 de la tarde, de la noche, até las 7 de la mañana, ou até las 8 de la mañana. Aqui são 13 horas de ayuno, aqui são 12 horas de ayuno, ou até las 9 de la mañana, são 14 horas. E dentro desta ventana aqui, ok? En esta ventana, nós tomamos água, aqui, entre las 19 y las 7 de la mañana. Água, linaça, aquele café, incluso el café metabólico, ok? Aqueles que são de Argentina e Uruguai podem tomar mate, aqueles que não são, não podem, ok? Então, os argentinos que gostam mate, porque não há edulcorantes. Por quê? Porque dentro do ayuno, ¿qué es que rompe el ayuno? ¿Qué es que rompe el ayuno? El ayuno se rompe con grasas, con carbohidratos, con calorías. ¿Okay? Pero cuando nosotros utilizamos media cucharadita de aceite de coco, esto no rompe el ayuno metabólico, ¿ok? Porque no libera insulina. O que rompe o ayuno é quando o corpo empieza a liberar insulina, principalmente com carboidratos, muitas calorias. Pero no café metabólico não há problema, umas gotitas de limão não há problema, ok? Água com limão não há problema, água, limão e meia cucharadita de aceite de coco, de oliva também não há problema, isso não rompe o ayuno. E por que o ayuno é tão importante? Porque nós ativamos a mitocôndria quando nós descansamos. Quando nós hacemos el ayuno, descansa o estômago, descansa o intestino, descansa a vesícula, o hígado, todo. Os jugos gástricos, aqueles que sofrem de gastrites, reflujo, diabetes, pré-diabetes, pressão alta, mulheres com flujo menstrual forte, mulheres com dolor menstrual, mulheres com endometriose, mulheres com problemas de caída de cabelo, unhas frágeis. Todo é la base. Ayuno. ¿Por quê? ¿Por quê? ¿Por quê? Porque quando nós ayunamos, nossa insulina empieza a bajar. Porque quando a insulina está alta, viene la inflamação. La insulina alta, quando a insulina está alta, isto descontrola el estrógeno, la progesterona e la testosterona. E mulheres também têm que ter uma testosterona equilibrada, estrógeno equilibrado, progesterona equilibrada. É tudo aqui com a insulina alta. Ok? A insulina alta. Então, que produz uma insulina alta? Basicamente, para não dizer principalmente, são os carboidratos. E aqui entra a alimentação, ok? Que é o pilar do método Desinflama Já. Porque quando falamos de alimentação, nós necessitamos ter um conhecimento básico sobre as comidas. Nós não sabemos que as comidas têm os micronutrientes e têm os macronutrientes. Os micronutrientes são as vitaminas e minerais. É decir, vitaminas A, B, C, D, E, K, ok? Esses são micronutrientes.
Minerais, cálcio, magnésio, manganês, fósforo, potássio. Esses são os minerais. Minerais. Ok? Só para termos uma pequena noção. E dentro de los macro, nós temos carboidratos, temos proteínas e temos grasas. Pero este de aqui é energia rápida. E este de aqui, grasa, também é energia. Carboidratos é energia, grasa também é energia. ¿Para que essa energia? Para nosso corpo. Nosso corpo necessita para subir escaleras, para levantar de la cama, para o coração latir, para os pulmões, para os riñones, para hacermos uma caminata, ok? Necessitamos de energia, que viene a energia de carboidratos e grasa. Pero, antigamente, não havia tantos problemas de câncer, não havia tantos problemas de diabetes, pressão alta, ACV, muitos problemas, porque antes a qualidade de los carbohidratos não eram a qualidade de los carbohidratos de hoje. Hoje, um desayuno normal hoje é banana, pão, granola, avena, leite, café com açúcar, jugos, naranja, jugos. O que é isso daqui? Isto é carboidrato. Carboidrato. Vivimos em uma carbolândia. Excesso de carboidrato todo o tempo, todo o tempo. E aún a pessoa é flaca, está inflamada. Aún uma pessoa é flaca, está com as hormonas desequilibradas, alteradas, e tem problemas no sonho, problema de todo. Excesso de carboidratos. O hígado, este carboidrato en el torrente sanguíneo não pode quedar, necessita entrar dentro da célula, e quem leva este carboidrato, este açúcar para dentro da célula é insulina. E o excesso de carboidrato aumenta a insulina e a célula não abre mais a porta para que entre o carboidrato e o açúcar dentro da célula. Então se produz uma resistência à insulina. Ok? Muito bem. El ayuno. Aqui uma noção sobre as comidas: carboidratos, grasa e proteína. Proteína é ladrilho para os músculos, para os huesos, para as articulações. E grasa também é energia, pero as grasas não produzem picos de insulina e nos dá muita saciedade. Por isso surge a dieta chamada low carb, high fat. Bajamos os carboidratos, aumentamos a grasa, porque a grasa não produz picos de insulina e nos dá saciedade. O que são as grasas? As grasas e proteínas. Carboidratos todos sabemos que são, ok? Carboidratos é isso daqui. Porque o problema aqui é o desayuno. Pero depois, en el almuerzo, é arroz, patatas, fideos, porotos, carboidratos, lentejas, quinoas, arroz e lasanha e pizza e todo isso. E por la noite a mesma coisa. E quando a insulina está alta, quando a insulina em nosso corpo está alta, quando a insulina está alta, a insulina envia dois alertas ao corpo. Primeiro, segundo,
Primeiro, almacena, almacena, almacena grasa no corpo. A insulina envia uma mensagem: almacena grasa no corpo. Segundo mensagem: no quemes grasa. Por isso que a pessoa almacena grasa no muslo, em la barriga, em las vísceras, en el hígado, grasa por todo lado. Quando nós hacemos assim, com os dois dedos, este é o teste se temos energia. E ponemos assim uma pinça assim em la barriga e apretamos la barriga e se llena, esto está lleno de energia que nós necessitamos consumir. Esta energia quando apretamos aqui la barriga, la pierna, o muslo, ok? Por isso, nós necessitamos queimar esta grasa. Pero para queimar esta grasa, necessitamos barrar a insulina com ayuno. Esta é a base, ayuno. E existe o ayuno 12 por 12, existe o ayuno 14 por 10, e existe o ayuno 12 por 8, o 18 por 6. Que é isto? 12 horas nós comemos, e 12 horas quedamos ayunando. 14 horas ayunando e 10 horas uma ventana de las comidas. Quando chegamos aqui, nesta ventana, 16 horas sem comer, hoje, quem está começando a hora, pensa assim, isto é impossível quedar 16 horas. Eu entendo isto, ¿por quê? Porque a insulina está alta, os antojos por dulce estão... Ok? Pero depois, quando a insulina empieza a bajar, isto é la fase 0, aqui depois passamos em la fase 1, ok? E depois vão ver que 2 comidas ao dia, aqui 2 comidas ao dia é suficiente. Aqui nós hacemos 3 comidas ao dia e vemos que é suficiente. Não necessitamos picar entre as comidas e etc. Este é o ayuno intermitente. É a base do método, ok? E depois, aqueles que querem mais adelante, nós vamos falar del 18 por 6. É normal, a vezes nós quedamos com uma comida por dia, não é porque, que sofrimento, não, porque estamos ayunando, tomando água, tés, estamos desinchando, estamos desintoxicando, estamos eliminando as toxinas, o corpo se queda muito melhor. E nós não temos... Outro dia, há 3 meses, hice um viaje, fui para Jordânia, e depois comecei a entender por que as pessoas allí, os tipos allí, comem uma vez ao dia. Estão todos flacos e comem uma vez. Antes me quedava assim, come uma vez, que pena de eles, pero eles só comem uma ou 2 vezes, pero não estão sofrendo. Normal. Eles fazem uma comida por la manhã e uma comida por la tarde e não têm esta gana de comer. Agora tenho que comer arroz, agora pizza, hamburguesa. Não tem. Por quê? Porque a insulina deles está entre 7, 8, 9, que é o normal. E quando a insulina está entre 5 e 8, nós não temos tantos antojos e ganas por comer dulce. Então, o método é ayuno, hidratação, alimentos, suplementos, movimentos e a parte do sonho. Esta classe eu sempre hago para os alunos da fase 0. Eu não necessitava explicar este passo a passo aqui, porque estão todos em los materiais, estão de fácil acesso, pero eu hago porque muitos quedam nesta fase 1 ou 2 semanas e depois de isso passam à fase 1. Em la fase 1 nós hacemos 2 classes ao mês, ok? Porque é só para eliminar algumas dúvidas, pero há muitos materiais para ler, há vídeos para assistir, que ali está a base da fase 1, fase 2 e também a fase 3.
Agora, temos aqui mais 35, 38 minutos e vou abrir a las perguntas, aquelas para quienes leram os materiais, quedaram com dúvidas, este jugo, o que vou fazer, qualquer dúvida sobre o método, ok? Vamos fazer perguntas sobre o método, porque tu pergunta pode ajudar outra pessoa dentro do método. Ah, eu tenho uma dúvida como fazer este té. Agora está aberto, vou abrir aqui. Aqueles que querem fazer perguntas podem levantar a mão. Deixa-me ver aqui, poner aqui. Podem levantar a mão e vamos fazer perguntas e vamos ter uma charla agora e vamos falar um pouco sobre o método e é isso. Deixa-me ver aqui. Cláudia Martínez, depois Ariela Carrera. Olá, Cláudia, como Hola, estás? hola, bien, Olá, como gracias. estás? Tudo bem? Bien, todo bien, feliz tarde. Feliz tarde. Nosotros recién comenzamos y todavía, por ejemplo, no he hecho las gomitas, Sí. pero tengo los ingredientes y vamos avanzando. Digo nosotros porque estamos, mi esposo, yo tengo 52, mi esposo también de 52, mi hijo de 22 y mi hijo de 17. Wow. Tengo una duda en relación a las cantidades de proteína, porque mi hijo de 22, mi esposo y yo estamos, yo creo que tanto mi hijo de 17 como yo estamos de buen nivel de peso o de gordura, pero no tiene que ver con eso, sino con el tema de la inflamación. O sea, estamos pensando en un tema de salud para la familia. Entonces, no quiero errar en la cantidad de proteína que le coloco a mi hijo de 17, que es atleta, conmigo, que soy mujer, con mi esposo, que es mucho más grande que yo, y no quiero como darles poca proteína y que realmente pasen mucha hambre, ¿no? Entonces estoy con esa duda de las porciones de proteína. Yo entendí en la lectura la mitad del plato con vegetales, un cuarto proteína, un cuarto con grasas saludables, pero si sirvo los 4 platos idénticos, alguno de nosotros va a salir adelgazando de más, ¿no? Pienso yo. Muy bien. Excelente pergunta, ok? Normalmente é de 1,6 gramos a 2 gramos por quilo corporal. Uma pessoa de 100 quilos necessita 180 gramos de proteína. Mais ou menos. Pode ser aqui entre 160 gramos até aqui 180, 200 gramos. Y para una persona completamente ruin en la cocina, como soy yo, ¿qué representa 160 gramos o 200 gramos en proteína? Huevo, 6 gramos proteína. Es mucha comida, es una cantidad industrial de comida. 100 gramos de pollo, 25 gramos proteína. Um scoop, uma porção whey protein, Ok. 24 gramos de proteína. La verdade de todas é que quase nadie come a quantidade necessária de proteína. Pero nosotros dejamos todo esto y carbohidratos, los hidratos de carbohidratos, los carbohidratos comemos un montón, ¿ok? Pero esto es el ideal, lo ideal. Perfecto. ¿Ok? Entonces, aquellos que comen carne, carne tem 100 gramos de carne, de pollo, tem 25 gramos de proteína. É muita comida. Por isso, por exemplo, uma sugerência aqui é comer 3 huevos por la mañana,
2 huevos. Almuerzo. Una porción de proteína, whey protein, Ujú. por la tarde. 200 gramos de carnes, pollos, etc. Creo que aquí tenemos, vamos ver, 5 huevos al día, 6 vezes 5, 30. Aquí tenemos 30 gramos. Aquí tenemos 30 gramos de proteína. Aquí tenemos más 25 gramos de proteína. Y aquí tenemos más 50 gramos de proteína. Aquí tenemos 100 gramos de proteína. Es muy poco. Para una persona de 100 kilos. ¿Okay? Wow. Pero una persona de 50 kilos es esto. Entiendo. Sí. Bueno, mejoraremos nuestras porciones, pero ya tengo por lo menos una referencia. Pero esto es una referencia, pero es difícil. Pero si nosotros no tenemos un norte, una referencia, nunca vamos a hacer nada. Exacto. Y que ya es una mejora proporcionar los platos, o sea, ya es una mejora, pero sí tenía esa duda de no estar subalimentando a mis chicos. Sí. Vale, gracias. Pero el exceso de proteína también nosotros eliminamos por la orina también. Okay. ¿Está bien? Muchas gracias. De nada. ¿Más alguna pregunta? No, estoy bien. ¿Está bien? Ok. Ariela Carrera. Hola, buenas tardes. Só um momento. Te felicito por toda a família estar involucrada a esto. Te felicito por isso. Gracias. Ariela, ¿cómo estás? Muy bien, estoy comenzando el programa y mi consulta es acerca de los horarios, porque normalmente a las 7:30 yo no tengo hambre y el desayuno lo estoy tomando entre 9 y 10 más o menos. Entonces, sí estaba haciendo desde mucho antes el ayuno intermitente con 12 o hasta 15 horas de ayuno, tratando de cenar temprano y desayunando lo más tarde posible. Y además de eso, haciendo solo 3 comidas sin ningún snack. Me refiero al primero el desayuno, luego 4 horas después el almuerzo y 4 horas después la cena. Y después ya no como nada más hasta el otro día. Y la consulta es si yo no sigo el horario, porque según el protocolo de la fase 0, el desayuno debiera ser a las 7:30. No, só um momento. É assim, el protocolo se adequa a nosotros. Nosotros se adecuamos al protocolo. Allí é solo uma sugerência para que tengamos uma referência. Pero se nosotros no podemos cenar a las 8 de la noche y cenarmos a las 6 de la tarde, está bien. ¿Ok? Si no tiene hambre a las 7 de la mañana, no necesita romper el ayuno a las 7 de la mañana. Nosotros podemos hacer el ayuno 14 horas, 15 horas, 16 horas, pero siempre con una hidratación correcta, mucha agua, porque no existe limpieza sin agua. O sea, nosotros podemos hacer, el protocolo se adecua a nosotros. ¿Okay? Por eso es muy tranquilo esto. Gracias, ya me quedo tranquila con la respuesta. No necesita despertar temprano en el domingo a las 7 de la mañana para comer. ¿Ok? Puede take your time, no problem. De acuerdo, muchas gracias. De nada, seja bem-vinda. Ariela, Glória, de Arcángeles. Wow. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Sí me escuchan bien, ¿no? Sí.
Sí. Doctor, yo hice hoy 19 horas de ayuno, simplemente porque ando un poco también deprimida, tengo un gatito que está con cáncer, entonces no me da ni ganas de comer. Pero ayer también hice como 18, 19 horas, entonces yo tengo un poquito de window para comer y no como carne, no como pollo, puedo comer atún, es lo único que yo me meto de proteína, serán los huevos que como duros o me los hago en una tortilla, y he aprendido a usar este ghee, que yo no sé si es Ok. bueno, pero por ahí lo escuché. Excelente. Ah, qué bueno, ok, no sabía porque con esto hice una tortillita hoy. Uma graça Y le espetacular. sí, dígame. É uma graça muito buena. Ok, sí, estaba un poquito preocupada de eso. Y lo usé hoy día para hacer unos huevitos y finally, como a la 1 de la tarde, ya me dio ganas de comer porque vi comer a mi gatito. Yo dije, ahora me siento mejor, voy a comer. Pero me preocupa que son tantísimas horas que yo no estoy comiendo. He bajado también bastante de peso. Yo mido 5'3" y peso 112 en este momento. Entonces, 12 pero... libras. Sí, 112 libras. Ajá, 50 kilos, un poquito más, no sé. Pero yo lo que quería era desinflamarme, porque aún haciendo flaca, ese pouch en la barriguita no se me va. Entonces yo digo, yo debo estar inflamada. Hice también un tratamiento para tratar de desparasitarme, que lo hice con unos sobrecitos que vienen así, de flora, de fibra para desparasitarme, y me tomé eso como por 4 días. Y bueno, por supuesto me mandó al baño y pero ya, ahí fue que bajé bastante de peso. Pero mis preguntas es, doctor, estoy haciendo muchas horas de ayuno. También quiero preguntarle acerca de que usted pone bicarbonato, tal vez con el limón, porque sí me tomo el limón todas las mañanas, con un poquito de aceite de oliva, en agüita tibia, me lo tomo despacio, como usted lo hace, pero no sé si le puedo agregar el bicarbonato a esa misma mezcla o eso. No necesita, en esta fase no necesita. Solo Ok, agua, no ponerle, ok. Y también he estado tomando jugo de remolacha con zanahoria y no sé si eso no lo debería parar en este momento porque eso tiene mucho azúcar tal vez y me da insulina. ¿Lo debo parar? No es por eso, es porque hay muchas cosas en la fase 0 y si vas a poner más cosas, quedará así, creo que haciendo muchas cosas. Hay tés, hay jugo, vinagre de manzana, hay muchas cosas. Entonces, yo prefiero que haga solo lo que está en la fase 0. Solo lo que está en la fase 0, ya. Y pregunto si el sweet potato, que es el camote, no sé, la papa dulce, ¿puedo comer eso o no? Esos carbohidratos. Sí, nosotros en esta fase no cerramos los carbohidratos. Ok, no. sí, no lo estoy comiendo tampoco, No, pero no, quería... No, que quiero decir es que nosotros no eliminamos todos los carbohidratos. Ah, ok. Nosotros podemos comer carbohidratos, Ok. pero nosotros tenemos que elegir los mejores carbohidratos. Oh, I see. Por ejemplo, pizza es carbohidrato. Ya. Arroz es carbohidrato, pero el arroz es mejor que la pizza. Ya. Batata es un carbohidrato que es mejor que el arroz, que es mejor que la pizza. Claro. La berenjena es un carbohidrato que es mejor que la patata, que es mejor que el arroz, que es mejor que la pizza. O sea, hay carbohidratos y carbohidratos. Por eso, cuando nosotros formos comer, nosotros no necesitamos eliminar los carbohidratos, pero utilizar poco. ¿Ok? Y por ejemplo, tú que es flaca, no necesitas eliminar los carbohidratos. Pode utilizar la patata, sweet potato, camote, pode utilizar un poco de quinoa, un poco de arroz integral, pero poco. Claro, poco, ya. Las proteínas. Ok, perfecto, doctor. Y también tomo bastante vitamina. Tengo la A, no, tengo la B, la D3 con K2, la fish oil, la E, la C. Tomo hierro y tomo calcio en gomitas. Tengo unas pastillas que se me ha caído muchísimo el pelo. Eso me puso a mí estresadísima. Yo tenía un pelazo y ahora tengo menos de la mitad de lo que yo tenía y me desespera y me da estrés. Me compré unas pastillas de Lifetime que son para hair, pero no sé si yo debería parar esto mientras estoy en fase 0. Toma complejo B. Complejo B. Sí, también tomo vitamina B. Pero complejo B, ¿cómo es ese? El de Why Not, ¿usted Eso, lo compra? sí. Ese.
Bueno, ese me voy a comprar porque tengo unas pastillitas de vitamina B. Este Pero no es debo parar las pastillas. sublingual. ¿Right? No necesita parar. Ok, ya. Este es sublingual y tiene vitamina B7, biotina también. Sobre las muchas horas que hace de ayuno, no hay problema hacer, pero vas a adelgazar. Porque para hacer el ayuno necesitas comer. Entonces, Sí. si estás comiendo solo una comida al día, por ejemplo, tu tasa metabólica basal, creo que debe ser como que tiene que comer 1400 calorías todos los días. Ok. Pero si comes solo una comida al día, no vas a comer 700 calorías. Entonces, No, sí voy a comer 2, porque comí a la 1 de la tarde y comeré a las 7 de la noche y paré hasta el día siguiente. pero continuará adelgazando. Ujú. Porque para no adelgazar tendrás que comer más do que 1300, 1400 calorías al día. Sí. Ok, doctor. Pero no hay problema. Ok, doctor. Bueno, esas eran mis dudas. Muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar con usted en esta clase. De Lo he nada. seguido por mucho tiempo ya. Y mi Ok. hermana también lo está haciendo, toda mi familia. Muy Sí. bien. Ok, gracias. Gracias. Ariela Carrera. Olá, Ariela. Yo ya hice mi consulta, gracias. Ah, já hice. Ok. Glória, já hice. NAD JP. Olá. Hola, doctor. Mi nombre es Blanca Paloma. Lo que pasa es de que aparece el nombre del correo. Ok. Blanca Paloma. Paloma Blanca. Blanca Paloma. Ok. Bueno, pues un gusto estar aquí, doctor. Mire, yo tengo algunas consultas. El motivo de estar haciendo este protocolo es porque, bueno, actualmente estoy cursando la menopausia y he estado teniendo inflamación intestinal, elevación de triglicéridos. Tengo también algo que me ha llamado mucho la atención, que no me lo esperaba. Tengo divertículos intestinales, entonces, pues mi principal objetivo aquí es la desinflamación del organismo. Y bueno, lo quería comentar, yo hago mucho ejercicio, yo voy mucho al gimnasio. Soy bajita de estatura, pero mi peso corporal es elevado por la masa muscular que tengo. Yo mido 1,54 y peso 62 kilos, pero sí tengo mucho músculo. Tomo proteína en polvo, hago ayuno de 18 horas y una vez a la semana hago ayuno de 24 horas. Wow. Me suplemento, básicamente lo que han dicho, ¿no? Magnesio, tengo vitamina, es el omega 3, la vitamina K, bueno, todos los sabidos y por haber. Sin embargo, sigo presentando inflamación. Lo que sí he notado es que yo tengo intolerancia al gluten. Yo no puedo comer nada que tenga harina de trigo porque es una inflamación increíble y creo yo que esto es por los divertículos. Claro. Entonces, a mí me gustaría mucho si usted me puede orientar con este caso específico de los divertículos, ¿qué es lo que no debo de hacer? Más que lo que debo de, ¿qué es lo que no debo? Creo que mi alimentación es bastante balanceada, es muy sana. Yo nada más hago 2 comidas al día. Mi primer comida es a las 11 de la mañana y la última es a las 5 de la tarde. No hago snacks. Ok, entonces, sobre los divertículos, tú ya lo sabes, la alimentación que te hace daño, ok? Y la alimentación que es buena para ti. Entonces, mi recomendación es utilizar glutamina, no sé si ya lo utilizas, L-glutamina. No. La L-glutamina es un aminoácido que ayuda a reparar la pared interna del intestino. Y para los divertículos, cuidar con las semillas, cuidar con los picantes, cuidar con los ultraprocesados. Y si comes trigo, gluten, te hace daño, no puedes comer gluten, ¿ok? No hay una recomendación específica, pero yo recomiendo a todas las personas buscar un video en YouTube donde explico sobre
el mejor suplemento para la parte intestinal. Póngase en YouTube, Guilherme, La Farmácia Caseira com Guilherme, e busque este video sobre intestino. E allí comento sobre a L-glutamina, que é para a parte intestinal. É minha recomendação para ti, assim, específico. Ok, perfecto. Me habían recomendado, bueno, de hecho lo tomo, se llama Precolim, son cápsulas de resveratrol, cúrcuma y de limonelo. Eso me ha ayudado mucho, pero no me quita la inflamación. O sea, evita que me inflame más, pero no me lo quita. Sim. Então, em tu caso, necessita ter uma dieta específica, controlada, organizada, ponto por ponto, ok? Necessita ter uma dieta específica para tu caso. Há jugos, há tés, há suplementos. Aí teria que ser uma consulta bem específica para tu caso, para ter tus exames, como está tu parte hormonal. Aí teria que ser uma consulta mais completa em tu caso, ¿entiendes? Sí, bueno, las hormonas las traigo a nivel subterráneo, ¿eh? De hecho, me estoy suplementando porque, digo, pues estando en la menopausia, me quitaron la matriz a los 33 años. Y ahora sé que me debieron de haber suplementado desde esa época, no lo hicieron. Yo llegué a los 48, 47 años y llegué, cuando me hice los estudios, mis niveles eran, en algunos casos, 2% de lo que debería de traer. Digo, estoy todavía aquí porque Dios es grande, ¿eh? Então, Pero agora, o processo de desinflamação do corpo te ajudará muito, muitíssimo. sí, yo sé que sí. Ok, doctor, bueno, pues la verdad ya con esto me dio mucha luz y usted me dice si lo puedo contactar aparte para esta consulta. Então, é que, perdóname, porque a mim me gostaria muito ajudar mais, pero aqui no grupo, se vou passar uma consulta individual no Ok. grupo, as pessoas se quedam aburridas. Assim. No, me refiero a que si después, fuera de esto, lo puedo contactar a usted. Sí. Ok, Ok, muy bien, gracias. de nada. Tani Morales, perdóname porque é impossível falarmos de uma enfermidade específica, porque as outras pessoas quedam aqui, tipo, o que estou fazendo aqui? Então, Lo comprendo perfectamente, no hay problema, doctor, le agradezco. ok. Tani Morales. Olá, Tani. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Un placer estar con usted. Igualmente. Iniciando este protocolo desde la fase 0. Aún no he comprado los insumos. Mañana los compro para comenzar. Mi pregunta es, ¿uno se puede desparasitar primero o eso va sucediendo durante la fase del protocolo? Entonces, a desparasitação que nós hacemos dentro do protocolo é com as semilhas de papaya. Aún muitas pessoas têm dificuldade de encontrar semilhas de papaya. Aqueles que não encontram semilhas de papaya, dentro do protocolo fase 0, há umas gotas que também, em alguns países, é difícil, mas para aqueles que vivem em México, Estados Unidos, Espanha, é mais fácil, que é uma tintura, umas gotas que compra em Amazon, compra em outras tendas, que é de nogal, ajenjo e clavo. Compra, são umas gotitas para ser uma desparasitação. Pero eu comento utilizar sempre as semilhas de papaya. Podem utilizar as semilhas de papaya em natura, uma cucharadita, 2 cucharaditas em la cena, não é rico, não é agradável, ou puedes fazer as gomitas, que é uma forma de gourmetizar, só para quedar mais saboroso, pero el fin, el objetivo medicinal é o mesmo. Então, pode ser junto com a fase 0. Ah, ok, muy bien. Y la segunda pregunta es, yo soy pastelera artesanal y actualmente me estoy capacitando en la pastelería sin azúcar, en donde se reemplaza esta por la lulosa. Mi duda es, ¿me afectará a mí porque tengo que probar sí o sí lo que estoy preparando?
¿Me afectará esto o interrumpirá de alguna manera? No interrumpe, no interrumpe. Es que entiendo, pero aquí el problema son las cantidades. Entonces, si todas las veces que comes un azúcar, estás poniendo gasolina, una energía dentro de tu cuerpo. Y si pones esta energía y no la quema con ejercicio, subir escaleras, subir montañas, porque sí, yo no soy en contra de los carbohidratos, porque esto é um macronutriente importante para nosso corpo. Eu não sou em contra o arroz, não sou em contra os legumes. O problema é que nós comemos muitos carboidratos e sentamos e temos uma vida sedentária e quedamos sentados e nós queimamos isto e estamos acumulando esta grasa no corpo. Então, se nós queremos desinflamar, nós não podemos poner tantos açúcares dentro de nosso corpo. Pero probar uma coisa aqui, outra ali. Dentro da ventana do ayuno, esto rompe o ayuno, pero fora da ventana do ayuno, ok. Se vas... No, yo decía porque como es alulosa, no sé si será lo mismo que... ¿Es o quê? Alulosa. Alulosa, não conosco. ¿No conoce la alulosa? No. Es un reemplazo es como la stevia. Ah, ok. No conocía. Conozco eritritol, xilitol, stevia, monk fruit. Estos yo conozco. Pero sí, es parecido. Por eso mi pregunta, que como estoy estudiando la pastelería sin azúcar, esta se reemplaza por sí, eso, por la stevia. Sí, Entonces, sí, no quería saber si me afectaba o me interrumpía eso. No interrumpe. El ayuno interrumpe, ¿ok? Pero en la ventana de las comidas esto no interrumpe. Ya, muy bien. Muchas gracias. Esa era mi duda. De nada. Sea bienvenida. Gracias. Aquí una persona envió, soy la única que está teniendo problemas para escuchar. Creo que sí. Creo que sí. Ok. Yo escucho bien. Ok. Y vamos para la última pregunta. Antes de la última pregunta, quero dizer uma coisa aqui para todos. O grupo de WhatsApp, a vezes nós cerramos, desativamos, depois abrimos, aí podem ser perguntas, cerramos e queda tranquilo, depois abro para sermos perguntas, ok? A base do método é multihidratação. Intentem ter uma botella assim, ponga uma pizca de sal, ok? Toma o sal, água com sal. El água não necessita, não pode quedar uma água salada, mas uma pizca de sal, toma isto, porque é muito bueno, ok? Muita hidratação, hagan los tés, el té de menta, té de romero, ok? Té de romero, 2 cucharaditas de romero seco, menta, é muito bueno para a parte intestinal. Antes del almuerzo, vinagre de manzana, un poquito de vinagre de manzana. Intente hacer, yo sé que en la fase 0 hay muchos tés y jugos, leche de ajonjolí, jugo turbohepático, pero intente hacer el máximo posible, ¿ok? Voy a terminar aquí con 2 preguntas, Yessi y Elizabeth, ¿ok? Yessi 10. E depois Elizabeth. E terminamos aqui. Olá, Yessi. Hola, doctor. Buenas. ¿Cómo están? Buenas. Estoy bien? muy contenta de estar aquí. Comencé la fase 0 la otra semana. Bajé 7 libras haciéndolo someramente. Wow. Tengo como la mayoría de los problemas con menopausia y demás. He estado muy inflamada porque yo sufro de colon irritable. Se me hace un poco difícil el asunto del café metabólico porque el café me irrita, me lo tomo en conjunto con el ayuno. Voy llevando todo. Aquí las papayas no aparecen con semillas. Todas están, uno la abre y están sin semillas. Entonces se me ha hecho un poco difícil, pero yo estoy tomando, que por eso fue que abrí para la consulta, el Clean Start, el de Natural Sunshine. No sé si lo conoce.
Y no sé si puedo seguirlo tomando. ¿Cuál el nombre del suplemento? Clean Star de Natural Sunshine, Pero, que ¿qué es tiene? un desintoxicante con hierbas y fibras que desintoxica el cuerpo. Bueno, bueno, por lo menos para acá, yo soy de República Dominicana, es muy conocido acá. Así, ¿es bueno para ti o para aquellos que venden? Bueno, bueno, No, yo me no sé, he sentido mejor. yo no conozco, lo siento, no conozco, no sé los ingredientes. Okay. Ok, entiendo. Entonces, como me irrita un poco el asunto del café y también el vinagre de sidra de manzana, como es normal, yo lo que trato... ¿Ya he leído sobre los alimentos FODMAPs? Sí, claro, leí todo el contenido. Aparte, vi el video suyo sobre el intestino sano. Estoy tomando la chía, como usted lo dijo, y realmente me ha ido muy bien. Me siento muy mejor. Estoy tolerando incluso ya un poco más el café, que me lo estoy tomando de vez en cuando. Entonces, aparte de todo este comentario, quería darle las gracias porque voy a comenzarlo a hacer con mis hijos. Yo vivo con mis 2 hijos. Tengo una de 11 y uno de 21 que quiero desintoxicarlo, y ya nos pusimos de acuerdo porque realmente, dígame. Tú quieres desintoxicarlo, pero él quiere. Sí, quieren. Porque me han visto que he estado muy anímica. Yo iba con una fatiga terrible a mi casa y llego a irme a caminar y me dicen, wow, ¿y qué es lo que hace? Digo yo, me estoy desintoxicando con el doctor. Entonces están muy animados también. Muy bien. Entonces quiero aparte de todo agradecerle. Estamos muy agradecidos para aquí. Un placer. Yo intento ayudar al máximo posible, ¿ok? Todo este conocimiento, si nosotros hacemos, van a tener resultados increíbles. El punto de la desinflamación es ayuno, comidas, hidratación, movimiento. Y la próxima fase 1, nosotros vamos a hablar un poco de ômega 3, magnesio, vitamina B12, creatina, glutamina. Ok, perfecto. Pero para mi irritación del colon, yo puedo hacer alternado el café metabólico como pueda, o lo puedo tomarlo con el desayuno. Si el café te irrita, no recomiendo hacer el café metabólico. Te recomiendo utilizar el té de menta, te recomiendo utilizar L-glutamina, ¿ok? La glutamina sí, yo estoy tomando el té de menta con romero, como usted lo indicó en la fase. Sí, el té de menta con romero, L-glutamina es excelente también. Sí, ya la estoy buscando para comprarla por Amazon. Sí. Pues muy agradecida, doctor, y muchísimas gracias. De nada, placer. Gracias. Elizabeth, ahora y terminamos con Elizabeth Ferrer. Hola, buenas noches. Pues hola. Nada, gracias por todo, que nos da un material que me encanta y es mucha información, pero está muy bien. Y nada, 3 preguntas rápidas. Quería preguntar si las gomitas se pueden congelar. Oh, nunca he congelado, nunca. Podría ser que perdieran... No sé si pierde, no sé si después, cuando descongela, cómo se queda, no sé. Lo probaré y se lo digo. Ok, muy bien. Vale. Luego, la linaza, que es lo que nos ponemos por la mañana con el agua y la colamos. Esta que nos sobra, ¿la podemos comer o la podemos utilizar para algo para no ver de tirarla? Porque no me... Sí, es así. Yo no sé cómo utilizarla. Puede utilizar, pero estará mojada y no sé cómo vas a utilizar. No recomiendo utilizarlas enteras. Tendrá que licuar, pero no sé qué vas a hacer. Entonces queda, it's up to you. Vale, pero se pueden utilizar, perfecto. Sí, se puede utilizar. Y luego, esta es una chorrada, pero cuando hacemos el batido de verduras y tal, si no tenemos apio o alguno de los ingredientes, entiendo que no pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? El problema es cuando nosotros no tenemos un ingrediente y decimos así, voy a empezar
el próxima semana, daqui 2 meses. No, vamos a hacer con que tenemos, porque el método, la base del método es ayuno y no necesitamos tener ningún ingrediente. ¿Ok? Y en cuanto al ayuno, perdón. No, puedes decir. Que vengo justo de la semana anterior, antes de empezar con usted, que estaba haciendo un ayuno bastante largo. Cenaba a las 8 y no comía nada hasta la 1 del mediodía. Entonces, estos días pues también lo estoy haciendo un poco así. A lo mejor desayuno a las 11 o desayuno a la 1. Entiendo que, aunque sea la fase 0, si ya lo he ido haciendo, no hay problema, ¿verdad? Sí, no hay problema. No hay problema. Pues es que el ayuno, además de quedar sin comer, el ayuno tiene algunas reglas, algunos principios básicos. Primero, cómo romper el ayuno, ¿ok? Segundo, hidratación durante y después del ayuno, porque no existe limpieza sin agua. Entonces necesita tener agua con sal, necesita romper con proteínas y necesitamos comer proteínas y grasa. Esta es la base del ayuno, no es solo quedar sin comer. Claro. Vale, pues muchísimas gracias. De nada, de nada. Ok, mi gente, déjame ver aquí algunas preguntas. Estoy con virus, supongo que debo esperar a estar bien antes de comenzar el protocolo. No necesito esperar para comenzar el protocolo. Las personas piensan así, para comenzar el protocolo necesita estar sano. No necesita, porque el ayuno es para que el cuerpo produza la cura. El cuerpo cura. ¿Cómo? Cuando dejamos el cuerpo descansar. El problema es que nosotros, es como tenemos un coche y estamos viajando con el coche desde Uruguay hasta Canadá. El coche necesita descansar, el motor, y nosotros no dejamos descansar. Nosotros no damos un tiempo para limpiar la cocina. Nosotros, mira, cuando nosotros hacemos una comida por la noche, a las 8 de la noche, limpiamos toda la cocina. Después, a las 8 de la noche, a las 9 llegan los hijos y empiezan a ensuciar la cocina. Y después tú vas y limpias la cocina. Y después, a las 11, otra persona, voy a freír unos huevos aquí y deja todo sucio. ¿Cuándo que la cocina estará ali? Es la misma cosa. Nosotros comemos las 7, después las 11, quiero una galleta porque tengo hambre, un chocolate. Después las 7 de la mañana, voy a comer aquí un pan, no sé qué. Y después las 10, después el cuerpo está siempre produciendo jugos gástricos, siempre bilis, siempre. Por eso el cuerpo necesita descansar para producir la cura, para las células regenerarse. ¿Ok? Muchas gracias por todos estarem aqui, muchas gracias por tu tiempo. Es un placer, ¿ok? Y nos vemos próximo lunes. Aquellos que están aquí y quedaron ya 1 o 2 semanas, vamos pasar para la fase 1, ¿ok? Y vamos adelante, ¿ok? Vamos hacer el método 1 o 2 semanas en la fase 0 y después pasamos para la fase 1 para vermos los resultados, ¿ok? Saludos a todos, feliz tarde, feliz noche, bendiciones. Adiós.